únicos, casi te diría, temas de los cuales se está hablando es la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Esto sería noticia, pero lo que es discutible, y para eso estamos conectados con quien ahora vamos a hablar, es la publicación en todos los medios de la víctima con las marcas de esa violencia. Un debate interesante que queremos ver qué piensa la que es fundadora de Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, la doctora Melissa García. Hola Melissa, Gabriel Schulz la saluda, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, doctora. Por favor. Bueno, estamos pensando en eso, es un pensamiento que tenemos quizás en voz alta, acerca de hasta qué punto, ahora en cualquier canal de noticias que uno ponga, casi diría en cadena, vemos la cara de Fabiola Yáñez golpeada. Así es. ¿Hasta qué punto esto es está bien, digamos, desde el punto de vista de nosotros, los periodistas, y el punto de vista judicial, ¿no?, que es el que usted maneja? Claro. Bueno, a ver, creo que primeramente una cuestión, hay que poder diferenciar. Una cuestión es poder comunicar y visibilizar una situación de violencia de la índole de la que estamos hablando, un expresidente, de todo lo que surge alrededor, digamos, de su denuncia y cómo fue todo. Y otra cosa es cuando lo que se utiliza es esa imagen y se revictimiza y se genera una cuestión muy morbosa respecto de la violencia, casi como si fuera un espectáculo. Y es ahí donde hay que tomar muchos recaudos y en definitiva entender que, primero, que esa imagen compartida no fue consentida por parte de ella, que es innecesario mostrar la especificidad, si se quiere, el detalle de la violencia que ella sufrió cuando existe una denuncia específicamente, y que de nada suma compartirla en los medios de comunicación, sino más bien colabora y contribuye a ponerla a ella en un lugar de total exposición, y que en definitiva es violar su derecho a la imagen, principalmente, además de toda la violencia que viene sufriendo por parte de su pareja Alberto Fernández. Y le agrego algo, doctora García, que tiene que ver con un debate que se instaló hoy en las redes sociales, que realmente es aberrante, digo, porque se está juzgando si la foto del ojo está maquillada o es un golpe real. De hecho, la propia Moria Kazan pone en sus redes que cree que no es cierta. Entonces empezamos a debatir, al menos en redes sociales, si es real o no lo que la víctima propone desde la foto. Claro. Es no solo revictimizarla, sino poner en duda hasta la propia violencia. Totalmente, por eso te mencionaba esto, ¿no? La cuestión de la morbosidad y generar un espectáculo a través de algo tan terrible como es la violencia, porque como vos bien decías, se empiezan a instalar debates que corren el eje, ¿no? Y que nuevamente, fíjate cómo opera, de que queda nuevamente la palabra de la denunciante en duda, será real, está maquillada, no está maquillada, empieza a correrse el foco y a enfatizar y a cristalizarse aún más qué es lo que pasa cuando una mujer denuncia, independientemente de quién sea, ¿no? Esta cuestión del descreimiento. Creo que desde ese punto de vista es importante destacarlo. También es importante, ¿no?, el tratamiento que le dan los medios de comunicación, sobre todo en la llegada masiva, a este tipo de temas. Ahora, doctora, yendo al caso particular, se ha puesto también, por supuesto, se ha aprovechado, y lo decía al principio del programa, que todos estos episodios de violencia de género, desde un presidente hacia la primera dama, pero además de un presidente que se llenaba la boca hablando de feminismo y que tenía el Ministerio de la Mujer, etcétera, se han puesto en duda las políticas de combate a la violencia de género, ¿no? Y ahí es donde me parece que tenemos que hacer foco en los que justamente no queremos que se deje de llevar adelante programas que luchen contra la violencia de género. ¿Cómo se hace para no dejar instalar un discurso de terminemos con los debates de violencia de género? Bueno, es un gran desafío, ¿no? Primero que nada, que lo estemos planteando en este momento, en este intercambio que estamos teniendo, es importante porque es, digamos, justamente, ¿no? Fíjate cómo opera desde que vamos del descreimiento al hecho de una víctima, ¿no?, directa, a cómo se instala también el descreimiento de toda, digamos, política contra la violencia e incluso, digamos, de la especificidad de la violencia de género en nuestro país.
Porque, a ver, hay algo que es real, encarnarlo en una persona, todo lo que tiene que ver con el compromiso de un Estado en su totalidad de erradicar las violencias, no le podemos encarnizar solamente en un exmandatario. Después podemos cuestionar en todo caso que si el querer jactarse la utilización de los feminismos y la creación de políticas a sabiendas, digamos, que ejerce violencia de género, eso es repudiable. Ahora, lo que no podemos hacer es decir, bueno, no sirve de nada generar políticas, no sirve de nada visibilizar la violencia total, de igual modo, y lo encarnamos en base al gobierno de turno, porque también hay algo que es importante decirlo, mientras se están llenando la boca digamos, del gobierno actual, al repudiar la violencia con respecto a Fabiola, cierran el Ministerio de la Mujer y venden el edificio, eliminan las políticas de género, vacían absolutamente todos los dispositivos. Entonces digo, me parece que hay que poder tener un debate serio y decir, bueno, que todo lo que sea combatir cuestiones estructurales y sociales que están instaladas, entre una de ellas la violencia de género, bueno, necesitan un montón de acciones concretas y para empezar un Estado presente. Claro, lo que pasa es que, y le pregunto a usted como presidenta de Abogadas Feministas, ¿no? El mayor argumento que proponen aquellos que están en contra de las políticas de violencia de género es que desde la existencia del Ministerio de la Mujer han incrementado los femicidios. Yo no tengo los datos, pero creo que no es así. Sin embargo, no han detenido los femicidios, por supuesto que no, pero no coincido con que se han incrementado. No sé usted como abogada feminista si tiene los mismos datos que yo. No, mira, en realidad obviamente coincidimos. Yo en este momento, en este instante, no tengo los datos como para compartirlos públicamente, pero la realidad es que obviamente lo que sucedió frente a un organismo específico, digo, ¿no? Que lo que hace es crear políticas públicas de que lo que era el Ministerio de la Mujer a nivel nación, lo que hace es visibilizar la cantidad de femicidios a través de los observatorios. Eso no es que aumenta, sino que se visibiliza. Pensemos que históricamente hemos vivido violencia en nuestro país, pero lo que pasaba antes que ni siquiera se mencionaba, se normalizaba. Entonces siempre aparece el debate, bueno, ¿para qué vamos a trabajar sobre las dinámicas que tienen que ver de combatir la violencia si en definitiva no bajan los femicidios? No, a ver, el tema es justamente qué se hace para generar un montón de mecanismos. Uno es la visibilización, otro es crear políticas públicas, otro es, digamos, generar diferentes amalgamas por parte del Estado para que las mujeres que están en situación de extrema vulnerabilidad puedan acceder a determinados dispositivos, otro es que la justicia, el acceso a la justicia sea real, otro es que los lugares donde se toman las denuncias verdaderamente hagan las evaluaciones de riesgo que corresponde para que cuando la justicia tenga que llegar, digamos, no sea de manera tardía. Digo, es tan multicausal y tan complejo que son muchas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta que se han acotado a la mención del Ministerio de la Mujer como el único punto, eliminando todo lo demás, ¿no? Entonces me parece que es justamente ampliar, debatir y entender que por algo eliminan absolutamente todas las políticas de género. Doctora, Porque, ¿se puede dar el caso, mi nombre es Jorge, ¿se puede dar el caso que por este tema delicado que usted menciona del mal manejo comunicacional de la cuestión, se agraven más todavía, tenga como un efecto rebote y sea el peor, sea un efecto boomerang? ¿En qué sentido? Si la comunicación ¿El encrudecimiento de la violencia? ¿Cómo? ¿El encrudecimiento de la violencia, me decís? Claro, sí, una mala comunicación, un mal uso amarillo, de revictimización, de espectáculo solamente para mostrar las heridas y todo lo que usted dijo, todo un escandalete, termina siendo peor el remedio que la enfermedad. ¿Puede generar más violencia? ¿Se ha comprobado algo de esto? Indudablemente sí. A ver, lo que termina generando es que justamente, ¿no? Digamos, este mensaje sí que se encrudece a través de que el mensaje social es poner en duda si estamos hablando de que una mujer vivió o no vivió determinada situación, o si se maquilló o no, digo, trayendo específicamente el caso de Fabiola, lo que termina generando como factor social es nuevamente el descreimiento de las violencias, y termina en algún punto generando un encrudecimiento de la violencia, ¿no? Porque nuevamente es poner a la vivencia específica de una persona en el espectáculo, digo, ¿no? Y ahí es donde me parece que se vuelve, quizás no de manera directa, pero sí de forma indirecta, el encrudecimiento de las violencias, porque el rol que ocupan los medios es fundamental. Claro, yo me acuerdo, ¿sabe por qué? También en parte, no es lo mismo, pero en parte me acuerdo,
¿te acordás de cuando se descubrió que el baterista Callejeros, Callejeros le había prendido fuego? Empezaron un montón de casos, era como un efecto imitación, una cosa increíble. Sí, vos sabés que ahora que lo traes es muy cierto y se instaló a partir de ahí, ¿no? Digamos, la amenaza de vas a terminar como Wanda. Entonces me parece que en ese punto es muy importante cuál es el mensaje, porque digo, a ver, no es solamente comunicar, hay toda una cuestión de estereotipos de género que se van transmitiendo a través de la forma de que se comunica, el encrudecimiento, el tratamiento específico en el caso en concreto, que generan un efecto en la sociedad. No podemos decir que no genera ningún tipo de efecto, y donde también estamos viviendo un momento muy particular respecto a específicamente todo lo que es los mensajes de odio, no solamente en redes sociales. Entonces, creo que desde ese punto de vista es importante cómo se comunica y entender que genera un impacto real en la sociedad. Doctora García, usted como abogada, le pregunto por lo que son los juzgados federales y los juzgados en general. Yo veía, por ejemplo, en Comodoro Pi, de 9 jueces, solo 2 son mujeres. En la Corte Suprema no hay ninguna mujer. ¿Y hasta qué punto la justicia tiene ese tinte machista que obviamente le da la imposibilidad a las mujeres de llegar a ocupar ese tipo de cargos? ¿Cómo se combate eso? Porque hoy estamos hablando de esto, pero estos casos son permanentes. Sí, a ver, esto que también traes el respecto de la falta de mujeres en los altos cargos, ¿sí? Y en determinados fueros específicos en la justicia, es algo que particularmente a ABOFEM, no únicamente porque otras organizaciones sociales lo han trabajado conjuntamente con nosotras, hemos trabajado fuertemente en el tema de la paridad, ¿no? Digamos, en la paridad, no solamente, digamos, pensando en que haya más mujeres, sino también que se exija que esa formación que tengan esas mujeres, porque no es que solo tenemos varones con una línea de pensamiento, una manera de un ejercicio de específico de sus funciones que son totalmente contrarios a las políticas de género y a las obligaciones del Estado argentino. Claro. Entonces, una de las cuestiones es trabajar específicamente sobre la paridad, ¿no? Y sobre un control real sobre qué tipo de jueces y juezas podemos y queremos tener a través de las elecciones en el Consejo de la Magistratura, que cumplan con los requisitos que tienen que cumplir respecto a la formación. Digo, son un montón de cuestiones. No, lo de la Corte inclusive es algo que hasta el momento no se ha zanjado, y la realidad es que seguimos no solamente con un miembro menos, que en este caso debería ocuparlo una mujer, sino que también las propuestas que se vinieron haciendo son únicamente de varones, y con esto que decía antes, ¿no? Con varones con una mirada específicamente, con un odio significativo a lo que son las cuestiones de género. Y eso me parece que es importante, porque si no, siempre estamos desde el mismo lugar y donde nos encontramos siempre con lo mismo, porque si cuando llega un caso a la justicia, se actúa bien otros, digamos, espacios del Estado, pero cuando llega a la justicia que cae en un embudo, bueno, ahí también tenemos un enorme problema. Gracias, doctora, por habernos atendido. No, por favor, a ustedes. La doctora Melissa García es la presidenta de Abogadas Feministas, dando la mirada sobre esto que estábamos en cadena.